Un micrófono abierto reveló que Xi Jinping sueña con vivir 150 años gracias a trasplantes de órganos. Y detrás está el misterioso proyecto 981, un plan secreto de China para prolongar la vida de las élites. El congresista Chris Smith denunció que los comentarios de Xi y Putin sobre trasplantes de órganos confirman las acusaciones de sustracción forzada en China y afirmó que la crueldad no conoce límites. Un legislador estadounidense advierte que la represión del PSC contra Falun Gong y Shen Yun equivale a terrorismo y exige al FBI priorizar esta amenaza en suelo estadounidense. Y China otorgó a República Dominicana un convenio de cooperación económica por $40 millones y 450 becas de formación. Pero ¿es ayuda o parte de la trampa de la deuda del PSC? Vea estos y otros temas en profundidad con nosotros en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Hay algo que sucedió la semana pasada que no nos puede pasar desapercibido. ¿Se acuerdan que informamos sobre unos comentarios muy intrigantes captados por un micrófono abierto entre el líder del régimen chino Xi Jinping y el líder ruso Vladimir Putin? El líder chino y el presidente ruso, mientras subían por la puerta de Tiananmen para asistir a un desfile militar el 13 de septiembre, hablaron sobre cómo rejuvenecer mediante trasplantes de órganos continuos. Y Xi Jinping sugirió la posibilidad de vivir hasta los 150 años en este siglo. Este diálogo, captado por una transmisión en vivo, fue distribuido a un gran número de medios internacionales y replicado por toda la Internet, convirtiéndose en una escena viral en todo el mundo. Y como era de esperarse, las autoridades chinas hicieron todo lo posible por eliminarlo y encubrirlo, cueste lo que cueste. Empezaron por hacerlo dentro de China y luego cancelaron los permisos de reproducción a todos los medios que con anterioridad concedieron los derechos de transmisión del evento, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, Reuters. Sin embargo, para el momento en que se decidieron a actuar, ya era demasiado tarde y la frase vivir hasta los 150 años encendió todas las redes sociales de China, convirtiéndose en uno de los términos más buscados. Pero como muchos expertos suponían, los comentarios de Xi Jinping sobre la sustracción de órganos y la prolongación artificial de la vida no fueron algo improvisado, sino que tienen su raíz en un oscuro proyecto destinado a aumentar la longevidad de las élites chinas. La iniciativa se llama Proyecto 981. Veamos de qué se trata. Oficialmente denominado Proyecto de Salud 981 para los principales líderes, fue lanzado en 2005. Su enfoque principal es el antienvejecimiento y la regeneración de órganos, y está dirigido por una coordinación de hospitales militares, en particular el Hospital 301 del Ejército Popular de Liberación en Beijing. En un principio, y antes de pasar a las sombras, la iniciativa se presentó abiertamente al público. En 2019, un anuncio en WeChat del hospital expuso el audaz objetivo del emprendimiento: prolongar la vida de los líderes del PSC hasta los 150 años. Pero al día siguiente el anuncio fue eliminado rápidamente de la Internet china y no se volvió a saber nada más sobre el tema. Hasta la semana pasada, cuando tuvo lugar la inquietante conversación entre Xi Jinping y Vladimir Putin y volvió a salir a la luz. En resumen, el objetivo de ayudar a los líderes del PSC a vivir hasta los 150 años se estableció en 2005, se hizo público en 2019 y en 2025 fue confirmado por el propio Xi Jinping. Pero hasta el momento esto es lo único que se sabe, y es solo la punta del iceberg. Las respuestas a preguntas como quiénes son los científicos principales, qué experimentos en específico realizan, cuáles son los costos de los estudios y de dónde salen los órganos para los mencionados trasplantes siguen siendo desconocidas y caen bajo el mismo velo de secreto que el régimen chino utiliza para cubrir sus asuntos más oscuros. Lo que sí se sabe es que la fecha de inicio del proyecto coincide estrechamente con la rápida expansión de la industria de trasplantes de órganos en China y con las crecientes preocupaciones internacionales sobre las acusaciones de sustracción forzada de órganos a personas vivas respaldada por el PSC. El momento del micrófono abierto en el que los máximos líderes de China y Rusia reflexionaban sobre la inmortalidad por medio de los trasplantes de órganos revela mucho más que el deseo mutuo de permanecer en el poder. Sobre todo saca a la luz
un tema del que venimos informando hace años, y es una de las fibras más delicadas del régimen comunista chino, la sustracción forzada de órganos a personas vivas, cuya mera mención del tema Beijing se esforzó por borrar no solo de su país, sino de todo el mundo. Sin embargo, el intercambio entre Xi y Putin sobre el tema, pensando que nadie los estaba escuchando, fue realizado de forma tan casual que alertó a buena parte del mundo libre ante la posibilidad de que semejante abuso fuera cosa de todos los días bajo el gobierno del Partido Comunista Chino. Uno de los sorprendidos ante esta posibilidad fue el legislador estadounidense Chris Smith, que desde hace años sigue el tema y lucha por generar conciencia sobre el mismo dentro de Washington. Smith declaró al Epoch Times: "Esto demuestra que la crueldad del PSC no tiene límites". Otro hecho inquietante es que la conversación entre los dos líderes da a entender que hay una gran cantidad de órganos disponibles para las élites políticas de China, conocidas por sus privilegios extravagantes que generalmente son inaccesibles para el público chino. Investigaciones independientes realizadas por el Tribunal de China con sede en Londres y otras entidades descubrieron que el plan de asesinato por órganos está muy extendido en China y que a menudo se dirige contra presos de conciencia como los practicantes de Falun Gong, una disciplina de meditación para el bienestar físico y mental que se extendió por toda China en la década de 1990. A pesar de que Beijing hizo todo lo posible para que la conversación no trascendiera, con censura de los medios y eliminación de publicaciones en Internet, lo sucedido se difundió por todo el mundo. Incluso el mismo Vladimir Putin confirmó las declaraciones. Para el legislador Smith, la estructura de poder verticalista de la China comunista hace posible que exista esta atrocidad, y señaló que el régimen comunista demostró que está dispuesto a llegar a cualquier extremo para mantener su dominio. Smith recalcó: "Mi argumento es que desde Xi Jinping hacia abajo, cualquier persona de alto escalafón, especialmente del Partido Comunista Chino, intentará robar los órganos internos de otra persona mediante coacción o incluso la muerte para prolongar su vida. No se me ocurre un acto más egoísta y bárbaro que ese", y agregó: "Son tan descarados que abusan de otras personas para satisfacer sus propios deseos y prolongar su longevidad, y cuentan con una policía secreta y la capacidad de encarcelar a quien quieran". El representante Barry Ludermilk declaró recientemente a The Epoch Times que la represión transnacional del Partido Comunista Chino o PSC contra Falun Gong y Shen Yun Performing Arts en suelo estadounidense equivale a una forma de terrorismo, y afirmó que el FBI y las agencias de inteligencia de Estados Unidos deben reorientar sus esfuerzos para hacer frente a estas amenazas de forma más eficaz. Ludermilk respondió a preguntas sobre amenazas de bomba relacionadas con los esfuerzos del PSC para atacar a Shen Yun y a Falun Gong en suelo estadounidense. Uno de los incidentes ocurrió en febrero antes de que la compañía de danza clásica china Shen Yun actuara en el Kennedy Center de Washington, D.C. El centro tuvo que ser evacuado brevemente por una amenaza de bomba, pero la actuación se llevó a cabo según lo previsto. El segundo incidente tuvo lugar en junio, durante el desfile del 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos en la capital del país. Según el Centro de Información de Falun Dafa, antes del desfile se enviaron mensajes anónimos en los que se afirmaba falsamente que personas vestidas como practicantes de Falun Gong planeaban llevar a cabo atentados con bombas y tiroteos durante el evento. Estos mensajes fueron denunciados a las fuerzas del orden. Aunque no se produjeron ataques, las amenazas parecían tener como objetivo intimidar y desacreditar al grupo espiritual. Ante estas amenazas chinas en suelo extranjero, Ludermilk dijo: "Una de las medidas para abordar esto es reconstruir el FBI para que vuelva a centrarse en los problemas del terrorismo nacional o internacional aquí en nuestras costas", y agregó: "Tenemos que devolverle al FBI su verdadera función, que es proteger al pueblo estadounidense y no ser el brazo político de un partido u otro". Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Se presentó públicamente en China en 1992 y su popularidad creció rápidamente. A finales de la década, el gobierno chino estimaba que tenía entre 70 y 100 millones de practicantes, superando el número de miembros del Partido Comunista Chino.
El régimen chino vio esto como una amenaza y en 1999 lanzó una persecución para erradicar a Falun Gong en China. En 2006, los practicantes de Falun Gong en Nueva York fundaron Shenyun Performing Arts para revivir la cultura tradicional china y mostrar cómo era China antes del comunismo. Con más de 1 millón de espectadores anuales en todo el mundo, Shenyun se convirtió en uno de los principales objetivos de la campaña de represión transnacional del PSC. Pasando a las disputas entre Washington y Beijing por Latinoamérica, Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados a ciudadanos de países de América Central que considere aliados del Partido Comunista Chino, una medida que China tildó como otra expresión de matonería y coerción en detrimento de los pueblos centroamericanos. Se trata de otro capítulo en el marco de la rivalidad que mantienen Washington y Beijing por la región, que se intensificó desde que Donald Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos y tuvo su punto más álgido con las amenazas estadounidenses de retomar el Canal de Panamá para contrarrestar la maligna influencia china sobre la vía, un alegato negado por las autoridades panameñas. Ahora el Departamento de Estado estadounidense anunció el jueves pasado que restringirá el acceso a visados estadounidenses a ciudadanos de América Central que se encuentren en países centroamericanos y actúen intencionadamente en nombre del Partido Comunista Chino. Serán objeto de esta medida aquellos quienes a sabiendas dirijan, autoricen, financien, presten apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de Derecho en América Central, indicó el secretario de Estado Marco Rubio en una declaración a la prensa. Al respecto, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, repitió los alegatos del Departamento de Estado en sus redes sociales donde escribió: "La influencia corrupta y maligna del Partido Comunista Chino en Centroamérica amenaza la estabilidad mientras busca socavar el Estado de Derecho y por ello Washington aplicará restricciones de visa para quienes colaboren con el PSC para socavar la gobernanza y la rendición de cuentas". Por su parte, la Embajada de China en Panamá reaccionó diciendo: "Tomo nota de las últimas de las tantas amenazas e intimidaciones de Estados Unidos contra nacionales centroamericanos y la interpretación de su embajador en Panamá. China logró en los últimos 15 años importantes avances políticos y económicos en Centroamérica, un feudo históricamente estadounidense. Los productos chinos de toda clase, incluidos los autos eléctricos, se multiplican sin parar en toda la región. 5 de los 7 países centroamericanos, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras, establecieron relaciones diplomáticas con Beijing en detrimento de Taiwán, a la que solo se mantienen fieles Guatemala y Belice. Estas alianzas diplomáticas se preocupan a Estados Unidos y a la comunidad internacional por los riesgos que tiene para estos países en desarrollo hacer negocios con la China comunista". Y continuando con Latinoamérica, este domingo los gobiernos de República Dominicana y China firmaron un convenio de cooperación económica destinado a financiar proyectos de desarrollo en el país, especialmente para atender emergencias por $40 millones, informó este domingo la Cancillería Dominicana. Se trata de un acuerdo de cooperación no reembolsable que el gobierno chino otorgará a República Dominicana para ser invertidos en proyectos orientados a la atención de emergencias y a la respuesta ante desastres naturales. Ambos países también rubricaron un memorándum de entendimiento orientado a la concesión de becas para la formación de funcionarios públicos dominicanos. El acuerdo contempla que el gobierno chino otorgará 450 becas para funcionarios destinadas a fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en temas como agricultura, construcción, transporte, energías renovables y salud pública. La República Dominicana estableció relaciones con China el 1 de mayo de 2018 tras romper con casi 80 años de nexos con Taiwán, a pedido del régimen chino. Es que el PSC reclama a la isla como territorio propio y una de las primeras exigencias que tiene hacia los países con los que negocia es que solo reconozcan una China, la gobernada por el régimen comunista. Muchos países latinoamericanos en el marco de la iniciativa china de la Franja y la Ruta están enormemente endeudados con el régimen chino.
Expertos se califican a esta iniciativa china de desarrollo de infraestructuras como una trampa de la deuda, destinada a expandir la influencia global de China, al mismo tiempo que atrapa a países en desarrollo en deudas difíciles de pagar, con lo que China termina tomando posesión de activos clave que ayudó a construir en estos países. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el quinto concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Déjennos un like, suscríbanse a nuestro canal y déjennos también un comentario porque quiero saber qué opinan de todos estos temas que tocamos el día de hoy. Nos vemos mañana.